La República Democrática del Congo es un país ubicado en África Central, siendo el más grande de África subsahariana y el segundo más grande de toda África. Tiene límites por el norte con la República Centroafricana y Sudán del Sur, por el este con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania, por el sur con Zambia y Angola y por el oeste con la República del Congo. El Congo es oficialmente el país francófono más poblado del mundo, así como el cuarto país más poblado de África. Es miembro de varios organismos internacionales y lamentablemente desde el 2015 el país es escenario de un conflicto militar en curso en Kivu, que es una región histórica y antigua provincia de la parte oriental de la República. El Congo se considera un país extremadamente rico en recursos naturales, pero lamentablemente ha padecido inestabilidad política, corrupción y siglos de extracción y explotación comercial y colonial que no han brindado un desarrollo adecuado. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este increíble país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, es seguro que por lo menos vas a aprender un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. La República Democrática del Congo lleva el nombre del río Congo, que fluye por todo el país, y este río fue nombrado por los primeros marineros europeos en honor al reino de Congo y sus habitantes bantús, el pueblo Congo, cuando lo encontraron en el siglo XVI. ¿Dónde nace el río Congo? Es confuso, pero se acepta que el río nace en las tierras altas del Rift de África Oriental, en el noreste de Zambia, entre los lagos Tanganika y Nyasa. Es probable que su fuente sea el río Chambezi, que está a una altura de unos 1760 metros sobre el nivel del mar. Desemboca en el Océano Atlántico, en la ciudad de Banana, República Democrática del Congo, que conecta a los países del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Angola, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Zambia, Tanzania y Gabón. Se calcula que su longitud de este río es de aproximadamente 4.700 kilómetros. Este río africano es el segundo más caudaloso del mundo, el segundo más largo del continente africano, el segundo más profundo con zonas de hasta 230 metros de profundidad aproximadamente. Número 2. El área geográfica de lo que ahora se conoce como el Congo estaba poblada hace 90.000 años. Ya los pueblos bantú llegaron a África Central en algún momento durante el primer milenio antes de Cristo y luego comenzaron a expandirse gradualmente hacia el sur. Ya la exploración y la administración de este territorio por parte de los belgas tuvo lugar desde la década de 1870 hasta la de 1920, cuando Sir Henry Morton Stanley emprendió la exploración patrocinada por el rey Leopoldo II de Bélgica y se adquirió formalmente los derechos en la Conferencia de Berlín de 1885 y se le llamó Estado Libre del Congo y se expandió la producción de caucho. Pero luego se limitó el poder de Leopoldo II por parte del Parlamento belga debido a una investigación que daba luces de abusos contra la población. Así que para 1908 se votó para anexar el Congo como colonia belga. La transición del Estado Libre del Congo al Congo belga fue una ruptura, pero también contó con un alto grado de continuidad. Y se estima que para 1936, 728 administradores belgas dirigían la colonia. Asimismo, el Congo belga estuvo directamente involucrado en las dos guerras mundiales. Luego, en la década de 1960, un creciente movimiento nacionalista ganó las elecciones parlamentarias. Así las cosas, el Congo belga logró la independencia el 30 de junio de 1960 bajo el nombre de República del Congo, y dado que la vecina colonia francesa del Congo Medio también eligió el nombre República del Congo al lograr su independencia, los dos países se conocen más comúnmente como Congo Leopoldville y Congo Brazzaville, en honor a sus capitales. Ya para el 5 de septiembre de 1960, el presidente del Parlamento Joseph Kasavubu destituyó al primer ministro Patrice Lumumba, quien posteriormente fue asesinado por grupos separatistas, y en una investigación del 2001 se encontró a Bélgica culpable por este asesinato. Luego, en 1965, un referéndum resultó en el cambio del nombre del país a República Democrática del Congo, pero en 1971 se volvió a cambiar el nombre, esta vez a República de Zaire, por parte de Joseph Mobutu, quien aprovechó la crisis de liderazgo en el país y con el apoyo del ejército se hizo con el poder, y además contaba con el apoyo de Estados Unidos debido a su oposición al comunismo.
Su gobierno logró una relativa paz y estabilidad, aunque también se habló de violación a los derechos humanos y se describió su gobierno como una cleptocracia. Este estuvo en el poder hasta 1997, cuando las Fuerzas Armadas lo obligaron a huir en una coalición de ejércitos de Ruanda y Uganda que invadieron Zaire con el fin de controlar sus recursos. Asimismo, a este le había disminuido el apoyo por parte de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos. Posteriormente se nombró presidente a Laurent Kabila y se cambió nuevamente el nombre del país a República Democrática del Congo. Kabila luego debió luchar con sus mismos aliados para que estos no controlaran el territorio del Congo, iniciándose la denominada Segunda Guerra del Congo. Kabila fue asesinado en 2001 y su hijo lo sucedió y trató de hacer un acuerdo de paz, y para 2003 casi todos los ejércitos extranjeros se habían retirado del Congo. Y posteriormente en 2006, luego de unas elecciones, Kabila hijo fue elegido oficialmente como presidente. Luego Laurent Nkunda, que era un exmiembro del ejército, desertó junto con tropas leales a él y formó el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, que inició una rebelión armada contra el gobierno, comenzando así el conflicto de Kivu. Este grupo fue apoyado por Ruanda y en 2009, tras un acuerdo entre la República Democrática del Congo y Ruanda, las tropas de Ruanda entraron al país y arrestaron a Laurent Nkunda y se firmó un tratado de paz con el gobierno. Pero lamentablemente en 2012 se alegó de un incumplimiento de este tratado y se formó el movimiento militar 23 de marzo y se ha acusado a Ruanda de brindarles apoyo. Y ya en 2013 el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó neutralizar grupos armados y en noviembre de este mismo año el M23 declaró el fin de su insurgencia. La guerra del Congo ha sido descrita como la guerra más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente en 2018 se celebraron nuevamente elecciones, siendo ganador Félix Tshisekedi, aunque estas fueron objeto de debate, pero finalmente el presidente fue ratificado y ha logrado avanzar en el control del poder en el país. Patrice Emery Lumumba nació el 2 de julio de 1925. En Onalwa fue un líder político congoleño con espíritu de lucha para liberar a su país de la colonización, erradicar el ultraje y la explotación de los yacimientos de la región. En 1958, Lumumba fundó el Movimiento Nacional Congoleño con el objetivo de crear un Estado independiente. Tras la independencia de Bélgica en 1960, el Congo celebró elecciones. Patrice Lumumba, líder de la lucha anticolonialista e independentista, se convirtió en el primer ministro de la República Democrática del Congo, con ideales políticos nacionalistas y de izquierda. En septiembre de 1960, el ejército de su país realiza un golpe de estado contra Lumumba y es puesto en arresto domiciliario. Perseguido por militares locales, belgas y la CIA, es detenido junto a sus ministros el 1 de diciembre de 1960. El 17 de enero de 1961 fue torturado brutalmente y fusilado por mercenarios belgas que disolvieron su cuerpo en ácido. Lumumba ha quedado como héroe de la descolonización y de su lucha por la paz, la justicia social y la unificación de los pueblos africanos. Número 3. Kinshasa, o anteriormente Leopoldville, es la capital y ciudad más grande de la República Democrática del Congo y con una población de alrededor de 15 millones de habitantes es la ciudad más poblada de África y una de las ciudades de más rápido crecimiento en el mundo. Curiosamente, esta ciudad se ubica frente a Brazzaville, que es la capital de la vecina República del Congo, siendo así el segundo par de capitales más cercanas del mundo. Kinshasa se considera una metrópoli de África, así como lo es el Cairo y Lagos, y de igual forma es el área urbana francófona más grande del mundo, siendo el francés el idioma del gobierno, la educación y los medios de comunicación. Kinshasa se divide en 24 comunas y 369 barrios. En la ciudad el procesamiento de alimentos es una industria importante y la economía de la ciudad en general representa casi el 85% del PIB del Congo. Además es el hogar de gran parte de la intelectualidad del país. La ciudad alberga el Museo Nacional y la Academia de Bellas Artes de Kinshasa.
Número 4. Como ya se mencionó, por extensión territorial, la República Democrática del Congo es el país más grande de África subsahariana y el segundo más grande de toda África. Y como resultado de su ubicación ecuatorial, el país experimenta altas precipitaciones y tiene la mayor frecuencia de tormentas eléctricas del mundo. En el país se ubica la selva tropical del Congo, la segunda selva tropical más grande del mundo. Por su parte, la cuenca del río Congo, es decir, el río Congo y todos sus afluentes, ocupa casi todo el país y un área de casi 1 millón de kilómetros cuadrados y forman la columna vertebral de la economía y el transporte congoleños. Por su parte, las montañas Albert-Henry juegan un papel clave en la configuración de la geografía del Congo y sus selvas tropicales contienen una gran biodiversidad con muchas especies raras y endémicas. 5 parques nacionales del país figuran como patrimonio de la humanidad y el Congo se considera el país más biodiverso de toda África. En la actualidad, la mayor preocupación de los conservacionistas se centra en los primates. El país es habitado por varias especies de grandes simios como el bonobo, siendo el Congo el único país del mundo en el que se encuentran bonobos en estado salvaje y se considera que la caza furtiva para el comercio de animales exóticos y marfil es un problema persistente de pérdida de especies. Varias se encuentran clasificadas como en peligro de extinción. Y finalmente se estima que la temperatura media anual del país es de 25 grados centígrados, pero como siempre puede variar según la ubicación, la temporada y la altura. El bonobo es una de las especies más cercanas al hombre. Estos chimpancés enanos solo se encuentran aquí, en la selva congoleña. Aunque el tráfico es ilegal, casi se extinguen por culpa de la caza. Sus bebés son mascotas muy populares. En los últimos 12 años, este santuario ha estado luchando para salvar al bonobo. El bebé bonobo sin su madre solo quiere morir, no tiene deseo de vivir. Los pequeños permanecen en el santuario hasta haber aprendido las habilidades para sobrevivir en su hábitat natural. En su sociedad la hembra es dominante y el sexo juega un papel importante en la comunicación y en la resolución de conflictos. Con el bonobo compartimos el 99% de nuestros genes. Por ejemplo, su periodo de gestación es realmente cercano al nuestro, es de 8,5 o 9 meses. Nuestra genética compartida podría ser más que beneficiosa para los humanos. Algunos expertos creen que gracias a estos simios podemos encontrar la clave para curar el SIDA. Los bonobos pueden ser portadores de VIH, pero no desarrollan la enfermedad. Número 5. La República Democrática del Congo tiene aproximadamente 107 millones de habitantes y su densidad de población es comparable a la media africana, centrándose esta principalmente en las mesetas y en la sabana cerca de los ríos y lagos. Su población es bastante joven, se estima que más del 60% de la población tiene menos de 20 años. Si se habla de la educación en el país, según una encuesta nacional del 2014, la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 49 años se estimó en el 76%, y la educación no es gratuita y tampoco es obligatoria, y debido a los constantes conflictos, muchos niños no asisten a la escuela, aunque esto ha venido mejorando. Pasando a la salud. Lamentablemente la República Democrática del Congo tiene la segunda tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. De igual forma, en 2012 se estimó que alrededor del 1.1% de los adultos entre 15 y 49 años vivían con el VIH-Sida, y la malaria y la fiebre amarilla también suelen afectar a la población del país. Y según la UNICEF, el 43,5% de los niños menores de 5 años padecen retraso en el crecimiento. Si se habla de grupos étnicos, se estima que más de 200 grupos étnicos pueblan la República Democrática del Congo, la mayoría provenientes de los pueblos bantús, pero el pueblo Congo es el grupo étnico más grande del país. Por otro lado, algunos estudios sugieren que la República Democrática del Congo sigue siendo un país de destino para los inmigrantes. Esta se da por diversidad de motivos, principalmente por violencia y por motivos de empleo, aunque ha venido disminuyendo. Y en lo concerniente a la emigración, las cifras de esta varían mucho, entre 3 y 6 millones. Principalmente se emigra a países como Sudáfrica y algunos en Europa. Continuando con la religión, el cristianismo es la religión predominante de la República Democrática del Congo. Se estima que estos constituyen casi el 94% de la población, siendo la mayoría católicos.
y la Iglesia Católica ejerce gran influencia en el país. Y finalmente, en términos de idioma, el francés es el idioma oficial de la República Democrática del Congo. Se han hecho estimaciones de que el 47% de la población podía leer y escribir francés, aunque en el país se hablan aproximadamente 242 lenguas, de las cuales 4 tienen el estatus de lenguas nacionales. Por su parte, el lingala es el idioma predominante de las Fuerzas Armadas. Hello, Mbote. How are you? Sangonini. You'd say I'm well, which is Nazali Malamu. Y el portugués se suele enseñar como lengua extranjera por su similitud con el francés. Aquí en el Congo el 60% de la población tiene menos de 20 años. Es sencillamente uno de los países más jóvenes del mundo y desde hace 1 año y medio la escuela primaria vuelve a ser gratuita para todos. Una medida que ha permitido que 4 millones de niños vuelvan a clase. Un ejemplo concreto es esta escuela donde el número de alumnos se ha duplicado. En esta clase, la educación gratuita ha mejorado considerablemente la vida cotidiana de los niños y su optimismo. Voy a la escuela, no pago, no me obligan a venir. ¿Y a qué quieres dedicarte? Quiero ser juez. Otro sector en pleno desarrollo, la tecnología digital. En esta escuela, como en más de 6.000 en todo el país, niños y profesores utilizan School Lab, una tableta educativa desarrollada por una empresa congoleña. Podemos hacer videoconferencias en contacto con todos los niños. El profesor está en la escuela o en casa. El creador de School Lab ha ganado varios premios internacionales por su innovación e incluso ha vendido su idea a las Seychelles. Equipar una escuela pública con una sola tableta School Lab es como equipar esa escuela con una biblioteca escolar. Y hay que subrayar que esta herramienta puede utilizarse en una zona donde no haya red de internet o no haya electricidad, así que ninguna zona queda excluida. Número 6. La cultura de la República Democrática del Congo refleja la diversidad de sus cientos de grupos étnicos y sus diferentes formas de vida en todo el país. Por ejemplo, en la música, la República Democrática del Congo tiene influencia en la música rumba cubana, principalmente cumba del Congo y merengue. Y de estos dos se gesta suokus, un género de música algo parecido a la rumba congoleña. Asimismo, algunas bandas cantan en lingala. Y músicos como Legrand Calais o Tipi OK Jazz con su emblemático cantante Franco Luambo Makiandi fueron muy influyentes al ser pioneros en el estilo musical de African Rumba. En el deporte, en el país se practican muchos deportes, quizás el más destacado es el fútbol, donde el país cuando en su momento era Zaire participó en la Copa del Mundo de 1974, aunque en la actualidad a nivel internacional el país es especialmente famoso por su baloncesto profesional. El jugador Dikembe Mutombo es quizás uno de los mejores jugadores de baloncesto africanos que jamás haya jugado este deporte. Asimismo, algunos futbolistas de este país han destacado en el fútbol internacional. Ejemplo de ello podría ser Romelu Lukaku, y la República Democrática del Congo ha ganado la Copa Africana de Naciones en 2 ocasiones. Pasando a la cocina congoleña, esta en el país varía mucho y suele representar cada pueblo indígena. La yuca, el fufú, el arroz, el plátano y las papas son generalmente alimentos básicos. Los platos en el país por lo general se componen de un almidón, junto con verduras y carne en forma de estofado. Por ejemplo, el guanga es un tipo de pan fermentado elaborado con mandioca y se produce comercialmente en todo el país. Y la carne no es muy consumida debido a su costo, pero el pescado sí abunda a lo largo del río Congo. Y finalmente en la literatura, esta en el país se utiliza como una forma de desarrollar un sentido de conciencia nacional entre el pueblo congoleño, y varios autores han utilizado sus escritos para llamar la atención sobre problemas que afectan el país, aunque lamentablemente algunos se han debido exiliar en el exterior debido a represiones. Él es Daniel Mukebayi, un ex empleado público jubilado de la República Democrática del Congo, un país donde hay 450 lenguas vivas, la mayoría orales. Eso es 9% de las cerca de 5.000 utilizadas en el planeta. Mukebayi dice que él y su esposa educaron a sus 10 hijos en Chiluba, la lengua de los Luba que se habla en el centro del país, principalmente en Kasai. Al mudarse a Kinshasa, la capital del país, muchas cosas cambiaron y poco a poco los hijos han ido olvidando la lengua de sus padres.
Tras la independencia en 1960, el antiguo Congo belga optó por usar el francés como lengua oficial, aunque muchos de sus habitantes no lo hablan. Además enseñaban 4 lenguas nacionales en la primaria, pero ahora las cosas han cambiado y el riesgo de que mueran es cada vez más alto. Los expertos afirman que la desaparición de ciertas lenguas es un fenómeno normal, vinculado al éxodo rural y sobre todo al escaso peso demográfico, económico y cultural. Algunos estiman que los documentos de los misioneros cristianos de finales del siglo XIX pronto serán los únicos vestigios de las lenguas muertas. Número 7. Económicamente, la República Democrática del Congo ha declinado drásticamente desde mediados de la década de 1980, pese a albergar un gran potencial en recursos naturales y riqueza mineral, y a que en el momento de su independencia en 1960 era el segundo país más industrializado de África después de Sudáfrica. Contaba con un próspero sector minero y su sector agrícola era relativamente productivo. Desde entonces, décadas de corrupción, guerra e inestabilidad política han minimizado el potencial de crecimiento, dejando al país en la actualidad con unos indicadores de desarrollo económico y social que se encuentran entre los más bajos del mundo. Sin embargo, el país en los últimos años se ha venido modernizando y mejorando sus índices. La República Democrática del Congo es considerado uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. Se hacen estimaciones de que sus depósitos sin explotar de minerales crudos tienen un valor de 24 trillones de dólares estadounidenses. El país tiene el 70% del coltán del mundo, un tercio del cobalto, más del 30% de las reservas de diamantes y una décima parte del cobre, y pese a todo ello, los ciudadanos congoleños se ubican entre las personas más pobres de la tierra. Si se habla por sectores, y empezando con la minería, la de diamantes procede principalmente de la provincia occidental de Kasai. El país se considera el segundo país productor de diamantes más grande del mundo y sus minas de cobre y cobalto más grandes se ubican en la provincia de Katanga y tienen una capacidad de varios millones de toneladas por año. Y en 2012 se descubrió estaño en el este del país, pero muchos de estos recursos se extraen por contrabando y no se reflejan en el PIB. La empresa Katanga Mining Limited se considera la refinería de cobalto más grande del mundo y extrae gran cantidad de toneladas de minerales por año. El país ha sido descrito como la Arabia Saudita de la época de los vehículos eléctricos por sus recursos necesarios para la producción de baterías de iones de litio. Continuando con el transporte, en el país siempre ha sido difícil, esto debido a que el terreno y el clima de la cuenca del Congo presentan serias barreras para la construcción de carreteras y ferrocarriles, y las distancias son enormes en este vasto país. Por ello se opta por mover pasajeros y mercancías en barcos y ferries, más que en cualquier otro país africano, pero el transporte aéreo es el más eficaz. Quizás con mayor inversión en infraestructura el país podría ser mejor, pero sus constantes conflictos no facilitan esto. Siguiendo con la agricultura, esta sigue siendo un sector muy importante para la economía de la República Democrática del Congo. Según algunas fuentes, representó casi el 60% del PIB en 1997. Aunque las exportaciones de este sector solo alcanzaron el 10% del PIB en 2006, se considera que este sector está poco desarrollado para el potencial del país debido a la baja productividad. En la industria, se estima que este sector solo contribuyó con el 5,6% del PIB en 2003 y está formado por algunas pequeñas fábricas del sector textil, agroalimentario, químico y de bienes de capital. Muchas de las mejores empresas son de propiedad estatal, aunque se está tratando de desarrollar más este sector y el sector privado. Siguiendo con la energía, el país cuenta con recursos de carbón y petróleo crudo que se utilizaron principalmente a nivel nacional. Asimismo, el río Congo ayuda a la generación de hidroeléctricas. Se cree que su sistema fluvial podría proporcionar energía eléctrica a todo el continente, aunque curiosamente solo el 15% del país tiene acceso a la electricidad. Y en energías de fuentes renovables, debido a la abundante luz solar, el potencial de desarrollo solar es muy alto en el país. Ahora, si se habla de la pesca y la silvicultura, los bosques cubren el 60% de la superficie terrestre total.
El país tiene vastos recursos madereros y la explotación de estos apenas está comenzando, y el pescado es la fuente más importante de proteína animal de la República Democrática del Congo. La producción en 2013 se estimó en casi 223.000 toneladas. Y finalmente, la moneda oficial de la República Democrática del Congo es el franco congoleño. La misión de paz en la República Democrática del Congo es la mayor que la organización ha llevado a cabo en toda su historia. Su objetivo es proteger a la gente de la violencia que azota la región desde hace años. La principal fuente del conflicto está en las montañas de la zona, que son ricas en yacimientos minerales. Estas minas a cielo abierto están presuntamente desde hace 2 años en zona libre de conflicto. Entre 2.000 y 5.000 personas trabajan aquí a diario. Bajo la tierra rojiza hay arena que contiene coltán, pero la extracción no está libre de peligro. Cada saco pesa 50 kilos y contiene una mezcla de rocas, arena y minerales. Es una dura tarea manual en la que no se emplean máquinas. Los minerales en las rocas son lavados a la manera tradicional hasta que queda arena con pequeños puntos negros. Es coltán, también llamado oro negro. Muchos buscadores contratan trabajadores a bajo salario para incrementar los beneficios. Esos empleados son el último eslabón en la cadena. Y finalmente, número 8. Políticamente, la República Democrática del Congo se lleva a cabo en un marco de una república en la transición de una guerra civil a una república semipresidencial. A finales del 2005 se llevó a cabo un referéndum sobre un proyecto de constitución, aunque muchos congoleños se quejaron de este y de su desconocimiento del contenido, aunque se alude a la falta de alfabetización en el país, pero la votación fue positiva para una nueva constitución y luego las primeras elecciones democráticas en 4 décadas se celebraron en julio del 2006, donde fue elegido como presidente Joseph Kabila. El poder en el país está dividido en 3 ramas. La ejecutiva, encabezada por el presidente y un primer ministro, más los demás ministros nombrados por el presidente con ayuda del primer ministro, y a nivel provincial se eligen gobernadores. Sigue la rama legislativa, cuyo poder recae en un parlamento bicameral que consiste en una Asamblea Nacional y un Senado. Los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos por sufragio directo y los miembros del Senado son elegidos por las legislaturas de las 26 provincias. Y finalmente el Poder Judicial, que es independiente de los demás poderes, lo ejerce la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelación y los juzgados y tribunales civiles y militares, así como la Fiscalía. Los magistrados son nombrados o destituidos por el presidente. Pasando a las relaciones exteriores, debido a la importancia estratégica de la República Democrática del Congo para muchos países desarrollados y en vía de desarrollo por sus vastos recursos, se ha tratado de fortalecer las Fuerzas Armadas de este país, pues el país podría ser muy determinante en un entorno geopolítico. Militarmente, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo están formadas por unos 144.000 efectivos, divididos en fuerzas terrestres, que son la mayoría, y una pequeña fuerza aérea y marina, aunque se alude que estas fuerzas son algo indisciplinadas e ineficaces debido a que están formadas por muchos exrebeldes. A estas se suman unos 18.000 efectivos de MONUSCO, que son la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. El país firmó el Tratado de la ONU sobre la prohibición de armas nucleares. Y finalmente, en términos de derechos humanos, el país padece mucho de abuso a los menores, sea porque son reclutados para grupos armados o son usados para el trabajo forzado infantil. De igual forma, la violencia contra las mujeres se reporta como algo normal. Inclusive cierta parte del país se describe como la capital mundial de las violaciones. Asimismo, en el país la corrupción es bastante alta. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.